Excelente día, excelente martes 7 de julio. Hoy nuevamente te traigo otro pasaje bíblico que está en el libro de Mateo 28, del 11 al 15. Y el título le puse No me infames, ¿sí? Dice en el verso 11, y como es la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Después de una resurrección sobrenatural en la vida de Jesucristo, las personas de alrededor querían tapar el sol con una mano, ¿sí? Por eso que en esta ocasión hay dos personajes principales, que son los sacerdotes y los ancianos, ¿sí? Prácticamente entre comillas, de que eran los más privilegiados, los más honorables, los más reverenciados por la sociedad en aquel tiempo, sí. Pero en esta ocasión se volvieron a la corrupción, se volvieron sobornadores. Aquí dice en el versículo 1 que dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunieron a los ancianos, dieron consejo y dieron mucho dinero a los soldados. Después que la roca fue removida, se dio a cambio algo para callar a esto, para callar a testigos. Muchas veces la Biblia habla de los testigos falsos, de los testigos mentirosos, ¿sí? Y estos testigos eran comprados con dinero, que eran los soldados. Ellos obviamente por la necesidad van a tomar eso. A los que no tenían temor de Dios lo recibían. A los que sí tenían temor de Dios, me imagino que lo ignoraban. Pero estos sacerdotes y ancianos dieron dinero y mal consejo a los soldados. Y le decían: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Estaban borrando evidencia con esta compra de testimonio a los soldados que habían visto lo que habían pasado, ¿sí? Estaban presentes en el momento y estaban comprando su testimonio. Dice que discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Yo quería que los soldados dijeran una mentira a aquellos para que no le creyeran de que había resucitado. Y dice el 14, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Sí. Eran gente corrupta, sacerdotes corruptos, ancianos que no tenían temor de Dios. Hay ancianos que dice la Biblia que hay que reverenciarlo y tener temor y obedecerlo y ser sumiso y revestido de humildad para con ellos, y no humillarlos, sino exhortarlos a ellos. Pero estos ancianos eran corruptos, ¿sí? Porque iban a persuadir, si en tal caso se dieran cuenta, iban a ocultar la evidencia de que Cristo había resucitado, y aparte también de que los soldados recibieran algún dinero de ellos. Y dice aquí el 15, y ellos tomando el dinero, ¿quién ellos? Los soldados. Hicieron como se le había instruido. Es una obediencia maligna. Estos soldados obedecieron algo negativo, algo malo. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Y dice aquí, y ellos tomando el dinero hicieron como se le había instruido.
este dicho este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy, o sea, hasta la actualidad se ha comentado, se ha divulgado lo del dinero, ¿sí? Y esto es lo mismo que le pasó a Jesucristo cuando lo vendieron. Pero aquí estos guardias hacían sus labores porque eran sumisos a sus superiores, eran obedientes a sus superiores, pero sus superiores eran malvados. Y eso es lo que pasa cuando alguien perverso gobierna algo, ¿sí? O tiene el poder de algo. Y esto viene siendo soborno, corrupción y tiranía que tienen estos sacerdotes y estos ancianos. Sí, y esto me lleva a un capítulo, regresando un poquito el episodio, aleluya, de Judas. Judas dice la palabra que vendió al maestro por 30 piezas de plata. Y está en el verso 26:14. Perdón, el capítulo 26:14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Jesús Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me querés dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este era un hombre codicioso, ¿sí? Porque buscaba oportunidad para entregar a Jesucristo. Cualquier movimiento, cualquier pensamiento estaba ahí como para entregarle. Según investigado, 30 piezas de plata viene siendo 4 meses de salario, prácticamente $3,000, ¿sí? $3,000 estaba recibiendo, más de $3,370, $60 para ser más exacto, ¿sí? Dice la palabra que estos sacerdotes dieron plata a Judas Iscariote, moneda, pieza, y lo mismo pasó con los soldados, pero es casi similar. Así que por eso en este día le puse el tema no infames, porque esto lleva a la injuria, que es en contra de algo de que Dios está estableciendo en la vida de alguien. Cuando los demonios se levantan y comienzan a calumniar, a injuriar, a decir algo que no es, y en avergonzarnos, ¿sí? Eso fue lo que hicieron con Jesucristo, lo avergonzaron. Judas lo avergonzó y él caminaba con Jesucristo, pero en cada momento buscaba que entregarle. Y aquí los soldados recibieron dinero de estos sacerdotes ancianos. Y esta gente no era cualquier gente. Estos sacerdotes y ancianos no eran cualquier anciano ni sacerdote. Esto estaba en el Sanedrín. Esto estaba en la alta jerarquía. Esto estaba en el nivel económico bien alto, ¿sí? Así que te dejo con este pasaje bíblico. Está sumamente interesante y poderoso. Así que tengas excelente día. Bendiciones.